María Josefa Díaz vendía tamales en la salida del Metro Pino Suárez durante 22 años. Conocía cada rostro del barrio, cada historia de los clientes que compraban antes de ir al trabajo. Sabía quiénes eran los que controlaban la zona, los que cobraban piso, los que movían mercancía. Para los narcos del CJNG, ella era invisible, una más de las vendedoras ambulantes que poblaban las calles del centro histórico. Pero en agosto de 2019, algo cambió. Su hija Andrea, estudiante de psicología de 21 años, fue levantada en plena calle de Moneda cuando salía de la facultad. 36 horas después apareció muerta en un baldío de Iztapalapa con señales de tortura. La Fiscalía de la Ciudad de México archivó el caso como homicidio por riña entre pandillas, una mentira que María Josefa sabía que era falsa. Decidió que si el sistema no haría justicia, ella misma la cobraría. Entre 2019 y 2021, 7 sicarios del CJNG cayeron muertos después de comer tamales que María Josefa preparó especialmente para ellos. Nadie sospechó de la señora del puesto hasta que fue demasiado tarde. María Josefa Díaz Hernández nació en 1968 en la colonia Guerrero de la Ciudad de México, en un cuarto de azotea donde vivían 8 personas en 25 metros cuadrados. Creció viendo a su madre tortear a mano desde las 4 de la mañana para vender quesadillas en la esquina de Eje Central. El olor a masa cocida y manteca hirviendo fue su infancia. A los 14 años, María Josefa dejó la secundaria y entró al mismo oficio. No hubo decisión ni ceremonia, solo un día en que su madre le dijo: «Ya eres grande, necesitas ayudar». Su primer trabajo fue ayudar a una señora que vendía atole en el Metro Hidalgo. Lavaba ollas, cargaba garrafones, servía a los clientes. Ganaba 150 pesos a la semana. A los 17, su madre le enseñó a hacer tamales. La receta secreta de la familia: masa batida con manteca de cerdo hasta que flotara en agua, carne de puerco cocida con chile guajillo, hojas de plátano tatemadas en el comal. María Josefa practicó hasta que le salieron perfectos. A los 19 años, María Josefa ya vendía sus propios tamales. Compraba una olla tamalera de segunda mano a un señor que se retiraba. Pagó 500 pesos. Con otros 300 compró los ingredientes de la primera tanda: 5 kilos de masa, 3 kilos de carne, chiles, hojas de plátano. Hizo 50 tamales. Los vendió todos en 3 horas en la salida del Metro Pino Suárez. Ganó 250 pesos, descontando ingredientes. No era mucho, pero era suyo. Durante 22 años, María Josefa Díaz trabajó en esa esquina. Misma ubicación, mismo horario, misma rutina. Llegaba a las 5 de la mañana, montaba su puesto de lámina oxidada con ruedas de carrito de súper. Ponía la olla tamalera sobre un quemador de gas conectado a un tanque de 10 kilos. Preparaba el café de olla en una olla de aluminio abollada. Acomodaba los vasos de unicel, las servilletas, el bote de salsa verde, a las 6 de la mañana. Los primeros clientes llegaban a las 6:15. Trabajadores de limpia, empleados de oficina, estudiantes del colegio de San Ildefonso. Pedían 2 tamales, un café, se los comían de pie en la banqueta. María Josefa cobraba 25 pesos por tamal, 15 por café. En un día bueno vendía 80 tamales. Ganaba 2,000 pesos brutos, 800 netos después de ingredientes y gas. María Josefa nunca se casó. Tuvo 2 relaciones que terminaron porque los hombres no aguantaban sus horarios. Levantarse a las 3 de la mañana para hacer tamales, trabajar hasta las 2 de la tarde, dormir a las 8 de la noche. Era una vida difícil. Pero en 1998 conoció a Roberto Morales, un músico que tocaba en el metro. Era viudo, tenía una hija de 3 años. Andrea, Tunto Roberto y María Josefa empezaron a platicar. Primero buenos días, luego conversaciones largas. En 6 meses ya vivían juntos en un departamento de 2 cuartos en la colonia Doctores.
Pagaban 2.500 pesos de renta. María Josefa siguió con su puesto, Roberto con su música. Entre los dos ganaban 8.000 pesos al mes. No sobraba nada, pero tampoco faltaba. Andrea creció llamando mamá a María Josefa. María Josefa la llevaba al puesto los domingos, le enseñaba a servir café, a contar cambio, a tratar a los clientes. Mija, la clave de vender bien es la honestidad. Siempre buen producto, siempre limpio, siempre amable. Andrea escuchaba, aprendía, ayudaba. Cuando Andrea cumplió 16, le dijo a María Josefa que quería estudiar psicología, quería ayudar a niños con problemas. María Josefa no se sorprendió. Andrea siempre fue sensible, siempre preocupada por los demás. Está bien, mija, vamos a buscar cómo. Roberto murió en 2015 de un infarto. Tenía 52 años. Una mañana no despertó. María Josefa gastó todos sus ahorros en el funeral. Cuando Roberto murió, María Josefa tenía 47 años y Andrea 20. Las dos se quedaron solas, pero se tenían la una a la otra. Andrea había pasado el examen de admisión para la UNAM el año anterior. Estudiaba psicología en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, pero tomaba clases de especialización en el centro histórico, en un edificio de la calle de Moneda. María Josefa pagaba sus pasajes, sus copias, sus libros. Andrea trabajaba medio tiempo en un call center para ayudar con gastos. Los domingos eran sagrados. María Josefa y Andrea iban a misa de 8 en la Catedral Metropolitana. Luego caminaban hasta el mercado de San Juan a comprar ingredientes para los tamales de la semana. Siempre compraban lo mismo: 40 kilos de masa, 20 kilos de carne, chiles, hojas de plátano. Costaba 1.200 pesos. María Josefa pagaba con billetes arrugados que guardaba en una bolsa de manta amarrada a la cintura. Después caminaban por el Zócalo, compraban helados si había dinero extra, regresaban al departamento antes del mediodía. Andrea estudiaba en la mesa del comedor mientras María Josefa preparaba la masa para el lunes. A veces Andrea le leía fragmentos de sus libros de psicología. María Josefa no entendía ni la mitad, pero le encantaba escucharla. Mira, mamá, esto es sobre el duelo y el trauma. ¡Ay, mija, qué inteligente eres! Andrea se reía. No es inteligencia, mamá, es estudiar. María Josefa negaba con la cabeza. No, mija, es inteligencia. Yo solo sé hacer tamales. En agosto de 2019, Andrea cursaba el 7º semestre. Tenía 21 años y un promedio de 9.4. Soñaba con trabajar en una escuela pública, ayudar a niños de bajos recursos, abrir un consultorio comunitario. María Josefa la veía partir cada mañana con su mochila llena de libros y sentía un orgullo que no cabía en el pecho. Ten cuidado, mija. Siempre, mamá. Andrea tomaba el metro de La Raza hasta Pino Suárez. Luego caminaba 15 minutos hasta el edificio de la calle de Moneda, donde tomaba clases de especialización. Las clases terminaban a las 8 de la noche. Andrea salía del edificio, caminaba hasta Pino Suárez, tomaba el metro de regreso. Había una tienda Oxxo en la esquina, siempre había gente. Andrea nunca tuvo miedo. El centro histórico era seguro, o eso pensaba. El martes 20 de agosto, Andrea mandó mensaje a María Josefa a las 7:45 de la noche. Ya salí, mamá. Llego en 1 hora. María Josefa respondió. Ok, mi hija, te caliento la cena. Esperó. 8:45, 90, 9:30. Marcó al celular de Andrea. Buzón. Volvió a marcar. Buzón. A las 10 de la noche, María Josefa salió a la calle. Caminó hasta la esquina. Nada. Regresó al departamento. Marcó otra vez. Buzón, a las 11 de la noche, fue a la agencia del Ministerio Público más cercana, en Doctor La Vista. Mi hija no llegó. El agente, un hombre de 30 años con uniforme arrugado, le pidió que esperara 24 horas. A veces los jóvenes se van de fiesta y,
Mi hija no sale de fiesta, estudia psicología. Siempre avisa. El agente suspiró. Señora, tiene que esperar. No podemos hacer nada hasta mañana. María Josefa volvió a casa. No durmió. Marcó cada 15 minutos hasta que el celular de Andrea se apagó. A las 6 de la mañana regresó a la agencia. Pusieron la denuncia. Carpeta de investigación abierta. María Josefa dio descripción. 1,65, cabello largo castaño, chamarra negra, mochila azul de la UNAM. 36 horas después, el jueves 22 de agosto, un pepenador que buscaba cartón en un baldío de Iztapalapa encontró el cuerpo. Estaba tirado entre basura, cubierto con bolsas de plástico. El pepenador quitó las bolsas y retrocedió gritando. Llamaron a la policía. Llegó la policía de investigación. Tomaron fotos, levantaron evidencias. Llamaron a María Josefa. Señora Díaz, necesitamos que venga a reconocer un cuerpo. María Josefa tomó un Uber que le costó 180 pesos. Llegó al servicio médico forense de Xoco. La hicieron esperar 3 horas en una sala sin ventanas. Finalmente, un agente la llevó a la morgue. Había una plancha de acero, un bulto cubierto con sábana blanca. El agente descubrió el rostro. María Josefa no gritó, solo asintió. Es ella. Firmó papeles. Le entregaron una bolsa transparente con las pertenencias. Mochila, chamarra, credencial de la UNAM, celular con pantalla rota. María Josefa salió del CEMEFO a las 2 de la tarde. Caminó hasta la avenida, se sentó en la banqueta, y ahí finalmente lloró hasta vomitar. Si estás siguiendo esta historia y quieres saber qué viene después, suscríbete y activa la campanita. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o estado nos estás viendo. El funeral fue el sábado. María Josefa gastó 8,000 pesos que pidió prestados en un ataúd de madera y una misa en la iglesia de la Soledad. Fueron 18 personas, vecinas de María Josefa, 3 compañeras de Andrea de la universidad, 2 profesores que lloraron en silencio. El padre leyó salmos que María Josefa no escuchó. Solo miraba el ataúd pensando que ahí dentro estaba su hija golpeada, violada, desechada como basura. Los del CEMEFO le habían dicho sin decirle: «Señora, mejor no vea el cuerpo completo». María Josefa entendió. Cremaron a Andrea. María Josefa no tenía dinero para un nicho. Las cenizas costaron 3,500 pesos. María Josefa las guardó en una urna pequeña de cerámica que puso en la sala del departamento, junto a una foto de Andrea sonriendo con su toga de graduación de preparatoria. Esa noche, María Josefa regresó al departamento vacío y supo que algo dentro de ella había muerto también. El lunes siguiente, María Josefa fue a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en Doctores. Esperó 4 horas para que la atendiera un agente del Ministerio Público, un hombre de 50 años, camisa de vestir sin corbata, cara de cansancio permanente. María Josefa se sentó frente a él. Quiero saber qué va a pasar con el caso de mi hija. El agente abrió una carpeta. Leyó en silencio. Señora Díaz, su hija fue víctima de homicidio vinculado a delincuencia organizada. Estos casos son muy complicados. ¿Qué tan complicados? Complicados de resolver. No hay testigos. No hay cámaras en la zona donde fue levantada. ¿Levantada? María Josefa sintió que la palabra le quemaba la boca. Sí, señora. Así se le dice cuando el crimen organizado secuestra a alguien. María Josefa respiró hondo. ¿Y entonces qué van a hacer? El agente cerró la carpeta. Vamos a investigar. Pero le voy a ser honesto. La tasa de resolución en estos casos es muy baja. María Josefa volvió a la fiscalía 9 veces en 5 meses. Siempre el mismo agente. Siempre la misma respuesta. Estamos investigando, señora.
¿Qué han encontrado? Por el momento, nada concreto, nada. Señora, entienda. El crimen organizado no deja pistas. Y aunque las dejara, los testigos no hablan. Tienen miedo. María Josefa apretaba las manos sobre el regazo. Mi hija no era criminal, era estudiante de psicología. ¿Por qué se la llevaron? El agente evitaba su mirada. A veces las organizaciones criminales levantan mujeres jóvenes para trata o para uso personal de los sicarios. María Josefa sintió que la sala giraba. Y ustedes no pueden hacer nada. Hacemos lo que podemos, señora, pero hay cientos de casos como el de su hija. Enero de 2020, María Josefa recibió una notificación oficial. La carpeta de investigación CIE-FDS DUI 1C de 43208-2019 había sido archivada por falta de línea de investigación viable. María Josefa leyó el documento 3 veces. No entendía la mitad de los términos legales, pero entendió lo importante. El Estado había abandonado a Andrea. Nadie iba a buscar a los responsables. Nadie iba a pagar por lo que le hicieron. La justicia no existía para mujeres pobres asesinadas por narcos. María Josefa dobló la notificación. La guardó en una caja de zapatos donde tenía fotos de Andrea. Cerró la caja. Esa noche no lloró. Ya no le quedaban lágrimas, solo una rabia fría que le apretaba el pecho como un puño de hierro. Una semana después, María Josefa volvió al trabajo. Los clientes le dieron el pésame con incomodidad. ¡Qué terrible, doña Josefa! Lo sentimos mucho. María Josefa asentía en silencio. Hacía tamales, servía café, cobraba. Pero algo había cambiado. Ahora prestaba atención. Ahora escuchaba. El puesto de María Josefa estaba en territorio del CJNG. Los sicarios compraban ahí. Llegaban en motos, en Tsurus modificados, pedían tamales, café, se quedaban parados comiendo mientras hablaban de jales, de entregas, de levantones. María Josefa servía en silencio. Pero ahora los miraba a la cara. Memorizaba rostros, apodos, voces. Una mañana de febrero, 3 hombres llegaron al puesto. María Josefa los reconoció. Uno de ellos era el que cobraba el piso en toda la zona del Metro Pino Suárez. Un hombre de 25 años. Gorra de los Pumas, chamarra Nike falsa. 3 de verde, doña, con harto picante. María Josefa preparó los tamales. Las manos no le temblaban. 75 pesos. Durante 2 meses, María Josefa se convirtió en otra persona. No cambió por fuera. Seguía siendo la tamalera callada que servía comida. Pero por dentro, algo se había reordenado. Cada vez que los sicarios compraban en su puesto, María Josefa escuchaba. Aprendió apodos. El Chucky, el Pelón, el Tachas, el Junior, el Ruso. Aprendió jerarquías. El Chucky era el líder de la célula. El Pelón era halcón. El Tachas manejaba cobros. El Junior era escolta. María Josefa anotaba todo en su cuaderno. En marzo, María Josefa fue a una farmacia similares en la colonia obrera. Compró un paquete de raticida marca Sacarat. La dependienta, una mujer de 40 años con bata blanca, ni siquiera preguntó, ¿algo más? No, gracias. Pagó 52 pesos, guardó el paquete en su bolsa. El hombre pagó con un billete de 100. Quédese con el cambio, doña, y ya sabe, el piso se paga cada lunes. María Josefa asintió. Sí, señor, ya sé. Los hombres comieron parados junto al puesto. Hablaban de una morra que habían levantado en moneda. Estudiante, bien buena, el Chucky la quería para él. Otro se rió. Ya sabes cómo es el Chucky con las universitarias. María Josefa limpiaba la olla. Pero escuchaba todo. Cuando se fueron, María Josefa cerró los ojos y supo exactamente qué iba a hacer. María Josefa no durmió esa noche. Se quedó sentada en la mesa del comedor hasta que amaneció. Frente a ella,
un cuaderno viejo que Andrea usaba para apuntes de la universidad. María Josefa arrancó las primeras 15 hojas llenas de notas de psicología. Dejó el cuaderno en blanco. En la primera página escribió con letra cuidadosa: El Chucky, levantones, zona moneda, cobra piso, Metro Pino Suárez. Cerró el cuaderno. Lo guardó en el fondo de su bolsa de mandado, entre paquetes de masa y hojas de plátano. En casa, María Josefa buscó información en su celular viejo. No sabía usar internet bien, pero aprendió. Buscó raticida brodifacum síntomas. Leyó durante 1 hora. Tomó notas en su cuaderno. Inodoro, insípido, anticoagulante. Síntomas, 24-72 horas. Hemorragias internas, sangrado, muerte, confundible con úlcera gástrica o accidente. María Josefa cerró el navegador. Apagó el celular. Miró por la ventana. La Ciudad de México brillaba en la distancia. María Josefa pensó en Andrea. Pensó en que nunca volvería a abrazarla. Durante abril, María Josefa ensayó, no en humanos, en ratas. Su edificio tenía una plaga. Los vecinos se quejaban. María Josefa preparó cebo en platos desechables, masa con raticida, frijoles con raticida. Dejó los platos en rincones del edificio. 3 días después encontró 5 ratas muertas. Los vecinos agradecieron. Gracias, doña Josefa. Qué bueno que puso veneno. María Josefa asintió. No hay problema. Compró 4 paquetes más de Sacarat, cada uno en farmacias diferentes. Centro, Doctores, Guerrero, Roma. Pagó en efectivo. No hubo registro. María Josefa guardaba los paquetes en una lata de galletas danesas en el fondo de su closet. Vivía sola desde que Andrea murió. Nadie revisaba su cuarto. El lunes 27 de abril de 2020, el Chucky llegó al puesto. Eran las 7 de la mañana. Llegó solo en moto. 2 de verde, doña. Bien calientes. María Josefa asintió. Preparó 2 tamales. Mientras los sacaba de la olla, María Josefa pensó en Andrea. Pensó en el hombre que la había ordenado levantar. Desenvolvió los tamales en un plato. Fue a su bolsa de mandado. Sacó un sobre pequeño. Dentro, polvo rosa pálido. 2 gramos de brodifacum. Lo espolvó sobre los tamales. Invisible contra el verde de la hoja. Lo mezcló con la salsa verde. Envolvió los tamales otra vez. Los sirvió en platos de unicel. 50 pesos. El Chucky pagó con un billete de 200. Quédese con el cambio, doña. Están bien buenos sus tamales. El Chucky se comió ambos tamales de pie junto a la moto. María Josefa lo observó desde su puesto. Se comió todo. 5 minutos después se fue. María Josefa lavó el plato, lo guardó. Esa noche cerró el puesto a las 2 de la tarde, como siempre. Tomó el metro a casa. Se sentó junto a la ventana. La Ciudad de México pasaba rápida y ruidosa. María Josefa cerró los ojos y esperó. El jueves 30 de abril, María Josefa abrió su puesto a las 6 de la mañana, como siempre. Montó la olla, encendió el gas, preparó café. A las 8 de la mañana llegó don Paco, un cliente viejo que vendía periódicos. Doña Josefa, ¿ya se enteró? Encontraron muerto al Chucky en su casa de Tepito. Dicen que fue hemorragia interna. María Josefa dejó el cucharón. ¿Quién? El Chucky. El que cobraba piso por aquí. Murió antier en la noche. Dicen que escupía sangre. María Josefa sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la cara neutral. ¡Qué mal! Sí, pues. Aunque siendo honesto, uno menos, ¿no? María Josefa no respondió. Siguió sirviendo tamales. Esa noche, María Josefa cerró el puesto a las 2 de la tarde. Tomó el metro a casa. Se sentó en la mesa del comedor. No había cena. No había familia. María Josefa sacó su cuaderno. Abrió la primera página. Junto al nombre El Chucky, trazó una línea 1. Quedaban 6. En mayo de 2020, María Josefa eliminó al pelón. No fue difícil.
El pelón compraba en su puesto 3 veces por semana. Siempre pedía lo mismo: 2 tamales rojos, café con mucha azúcar. El miércoles 13 de mayo, María Josefa preparó los tamales del pelón. En ambos añadió 2 gramos de brodifacum mezclado con el mole de la carne, indetectable. El pelón se los comió todos. María Josefa recogió los platos, los lavó, los guardó. 2 días después, el pelón murió en el Hospital General de la Villa. Los médicos reportaron hemorragia digestiva masiva por úlcera perforada. Caso cerrado. Entre junio y octubre de 2020, María Josefa eliminó a 4 sicarios más, todos del CJNG, todos clientes regulares de su puesto. María Josefa había perfeccionado el método. Mezclaba el raticida directamente con el relleno de los tamales cuando los armaba en casa. Una pequeña cantidad en el centro de la masa, imposible de detectar, imposible de sentir por sabor. Compraba el raticida en farmacias diferentes cada vez, nunca 2 veces en el mismo lugar. Lo guardaba en su casa, dentro de la lata de galletas. María Josefa anotaba cada muerte en su cuaderno: nombre, fecha, método. A finales de octubre de 2020 tenía 6 nombres tachados. Quedaba uno, y ese uno era el más importante: el ruso, el jefe de plaza del CJNG en el centro histórico. El hombre que, según María Josefa había escuchado, había dado la orden directa de levantar a Andrea. En noviembre de 2020, María Josefa escuchó que el ruso organizaría una reunión en diciembre, junta de cobros de fin de año, oficina clandestina en la colonia Morelos. María Josefa supo que esa era su oportunidad. Pero había un problema. El ruso no compraba en su puesto. Era demasiado importante. Mandaba a sus subalternos. A menos que ella le llevara los tamales directamente, durante 3 semanas, María Josefa trabajó en un plan. Le dijo a los sicarios que compraban con ella que preparaba tamales especiales para pedidos grandes. Si su jefe necesita tamales para una reunión, yo los hago, buenos y baratos. Los sicarios decían que se lo comentarían. Pasaron 2 semanas, nadie llamó. Luego, el 10 de diciembre, María Josefa recibió una llamada. ¿Bueno? Sí, buenas. Habla el Tachas. ¿Usted es la tamalera de Pino Suárez? Sí, señor. El jefe quiere tamales para una junta el 18 de diciembre. Como 30 tamales. ¿Puede? María Josefa sintió que el corazón le daba un vuelco. Sí, claro. ¿De qué los quieren? Mitad verdes, mitad rojos, y que estén bien buenos porque el jefe es exigente. Sin problema. ¿Dónde se los llevo? Le mando la dirección por mensaje. Llega a las 2 de la tarde, trae los tamales calientitos. Sí, señor. María Josefa colgó. Se quedó mirando el celular. Sabía que esto era riesgoso. Sabía que podía ser descubierta. Pero también sabía que no tendría otra oportunidad. Durante una semana, María Josefa preparó todo. Compró 3 paquetes de raticida Sacarat, 30 gramos en total, suficiente para matar a 15 personas. María Josefa decidió contaminar todos los tamales, no solo 1 o 2, todos. Si iba a hacer esto, lo haría completo. El 18 de diciembre de 2020 amaneció frío. María Josefa se levantó a las 3 de la mañana. No había dormido bien. Pesadillas con Andrea, pesadillas con policías. Se levantó, preparó café, se sentó en la mesa de la cocina. Frente a ella, los ingredientes para los tamales y los 3 paquetes de raticida. María Josefa preparó 30 tamales, 15 verdes, 15 rojos. En cada uno, en el centro del relleno, añadió 1 gramo de brodifacum molido. Lo mezcló perfectamente con la carne. El veneno se integró completamente, indetectable. María Josefa envolvió cada tamal en hoja de plátano. Los metió en la olla tamalera. Los coció durante 2 horas. A la 1 de la tarde, los tamales estaban listos. María Josefa los empacó en una caja de unicel grande.
Los cubrió con trapos limpios para mantener el calor. A la 1:30 tomó un Uber. Le costó 95 pesos. El chofer la dejó en una calle de la colonia Morelos. Edificio viejo de 3 pisos, pintura descascarada, rejas oxidadas. María Josefa tocó el portón. Le abrió un hombre de seguridad. ¿Viene a qué? Traigo los tamales que pidieron. El hombre revisó su celular. Ok, suba al segundo piso. Toca la puerta 203. María Josefa subió las escaleras. El edificio olía a humedad y orines. Llegó a la puerta 203. Tocó. Le abrió el tachas. Adelante, doña. María Josefa entró. Era una oficina improvisada, mesa grande, sillas plegables, 7 hombres sentados contando dinero. Al frente, el ruso. Un hombre de 40 años, complexión robusta, playera polo, cadena de oro gruesa. Ahí están los tamales, dijo María Josefa. Puso la caja sobre la mesa el ruso, miró la caja y luego a María Josefa. ¿Cuánto es? 750 pesos, con señor. El ruso sacó un fajo de billetes, le dio 1000. Quédese con el cambio. María Josefa asintió. Gracias, señor, que les provecho. Dio media vuelta para irse. El tachas la detuvo. Espere, doña. Pruebe uno primero. María Josefa sintió que se le congelaba la sangre. ¿Cómo? Que pruebe uno. El jefe no come nada que no pruebe primero a alguien más. María Josefa miró a los 7 hombres. Todos la observaban. El ruso sonreía levemente. Es protocolo, doña. Nada personal. María Josefa pensó en Andrea. Pensó en los 7 nombres tachados en su cuaderno. Pensó en que no había nada más que perder. Está bien. El tachas abrió la caja, sacó un tamal verde, lo desenvolvió, se lo dio a María Josefa. María Josefa lo tomó, le dio una mordida grande, masticó despacio. Tragó. Están buenos, ¿verdad? Dijo con voz firme. El ruso asintió. Órale, pues, sírvanse. Los 7 hombres agarraron tamales. María Josefa vio cómo desenvolvían las hojas de plátano, cómo le daban mordidas grandes, cómo comían con hambre de quien lleva horas trabajando. Están chingones, doña, dijo uno. María Josefa sonrió. Receta de familia. El tachas la acompañó a la puerta. María Josefa bajó las escaleras, salió del edificio, caminó hasta la esquina. Ahí se detuvo. Se recargó contra una pared. El corazón le latía fuerte. Sabía lo que acababa de hacer. Sabía que en 48 horas, tal vez menos, 7 hombres morirían. Y ella también. María Josefa tomó un camión de regreso a casa. Se sentó junto a la ventana. La ciudad pasaba rápida como siempre. Esa noche María Josefa cenó sola. Sopa de pasta que Andrea solía preparar. Después lavó los platos, se sentó en la sala, miró la urna con las cenizas de su hija. Ya casi, mija, ya casi. A las 10 de la noche empezaron los síntomas. Náuseas, mareo, dolor de estómago. María Josefa fue al baño y vomitó sangre. Se limpió la boca. Miró el celular. Podía llamar a una ambulancia. Podía salvarse. No lo hizo. Se acostó en su cama con la foto de Andrea entre las manos y esperó. Pero el veneno actuó más lento en ella. La mordida había sido pequeña. A las 3 de la mañana, María Josefa seguía viva, sangrando, pero viva. El 21 de diciembre de 2020, a las 6 de la mañana, la policía de investigación tocó a su puerta. Forzaron la entrada. Encontraron a María Josefa inconsciente en el baño, rodeada de sangre. La llevaron de emergencia al Hospital General. Le hicieron transfusiones, le salvaron la vida. Mientras tanto, en la colonia Morelos, las autoridades encontraron 7 cuerpos en el edificio de la oficina clandestina. Todos muertos por hemorragias internas masivas. Entre ellos estaba el ruso, jefe de plaza del CJNG. La investigación comenzó. Revisaron cámaras, entrevistaron vecinos. Alguien recordó a la señora de los tamales. Cuando María Josefa despertó en el hospital 3 días después, había 2 agentes de la fiscalía junto a su cama.
Señora Díaz, está bajo arresto por homicidio múltiple. Encontraron el cuaderno en su departamento. Los 7 nombres tachados, las fechas, el método, los paquetes vacíos de Sacarat escondidos en la lata de galletas. María Josefa confesó todo, sin lágrimas, sin arrepentimiento. Maté a los hombres que asesinaron a mi hija. El Estado no hizo nada. Yo sí. El juicio duró 8 meses. Los medios cubrieron el caso. La madre vengadora, justicia por propia mano, tamalera asesina. La defensa argumentó homicidio en estado de emoción violenta. La fiscalía pidió 210 años de prisión por 7 homicidios con premeditación, alevosía y ventaja. En septiembre de 2021, María Josefa Díaz fue sentenciada a 140 años de prisión. La enviaron al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta, Acatitla. Hoy, en 2025, María Josefa Díaz tiene 57 años. Cumple su condena en Santa Marta, Acatitla. Trabaja en la cocina de la prisión. Hace tamales para las internas. Las reclusas la respetan. Algunas la llaman Doña Justicia. Otras simplemente Doña Josefa. Nunca recibe visitas. No tiene familia, pero en su celda guarda 2 fotos. Una de Andrea con su toga de graduación y otra de ambas en el Zócalo comprando ingredientes un domingo. Cuando le preguntan si se arrepiente, María Josefa responde siempre lo mismo. Me arrepiento de que mi hija haya nacido en un país donde una madre tiene que convertirse en asesina para hacer justicia. Pero de matarlos no. Ellos mataron primero. La carpeta de investigación de Andrea sigue archivada. Nadie la reabrió. En el Metro Pino Suárez, alguien más vende tamales en la esquina donde María Josefa trabajó durante 22 años. La ciudad sigue girando como si nada hubiera pasado, pero en las calles del centro histórico, los vendedores ambulantes todavía cuentan la historia de la tamalera que vengó a su hija. La llaman la Madre Redentora, una leyenda que no es leyenda. Una historia real de cuando la justicia oficial falló y una madre tomó las cosas en sus propias manos.